Bueno, como les dije, hoy vamos a tener una clase sobre la justicia. Vamos a tratar de comprender los alcances y los límites del concepto de justicia. Para entender bien, ustedes tienen que entender que todos los movimientos políticos tienen un analogado principal. ¿Qué significa un analogado principal? Algún concepto o sustancia a través de la cual se hace inteligible todo el sistema, o hacia lo cual se remite todo el sistema. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el analogado principal del liberalismo? ¿Y ustedes qué me tienen que responder? El concepto de libertad. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál es el analogado principal del socialismo? ¿Y ustedes qué me tienen que responder? El concepto de igualdad. ¿Sí? Porque el socialismo busca la igualdad de las personas. Obviamente, un determinado concepto de igualdad, un determinado concepto de libertad en el liberalismo. Pero, claramente lo que nos interesa a nosotros saber, entender, es cuál es el analogado principal de una política que trate de ser la más virtuosa posible. Bien, y vamos a entender dos cosas. Por un lado, vamos a suponer que el analogado principal es la libertad. ¿Sí? O sea que, en definitiva, toda nuestra política va a ser buena porque parte, promete y procura la libertad de los individuos. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, perfecto, vamos a mantener, vamos a sostener, vamos a predicar, vamos a promover la libertad. En la realidad, los individuos librados a su propia libertad, en general, no siempre buscan el bien común. No siempre buscan el bien común. ¿Por qué? Porque evidentemente dejar a todos los hombres en libertad supone que algunos, movidos por el egoísmo, por la violencia, por la mezquindad o por el prejuicio, van a tratar de dañar a otros o van a tratar de excluirlos de la comunidad a muchos. ¿Sí? ¿Eso por qué? Por el odio, por la mezquindad, por el egoísmo o por el prejuicio. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son mexicanos? Y siempre se va a incluir dentro de esa casa común que es México a algunos y se va a excluir a otros. Digamos, propio de esa identidad que ha ido construyendo la modernidad es identificar a partir de la exclusión. Es decir, siempre se genera una identidad, siempre se genera una conciencia o una subjetividad colectiva a base de la exclusión. Entonces, por ejemplo, Fichte dice que el yo parte del no yo. Es decir, yo soy consciente de mí en medida en que yo soy consciente de que yo no soy el otro. Entonces, el yo necesita un otro con el cual poder dialectizar. Eso en particular se traslada a la política con Carl Schmitt, cuando Carl Schmitt dice que la lógica de las naciones es la lógica del amigo y el enemigo. Amicus, enemicus. ¿No? Entonces, claramente esto va a generar en la sociedad una conciencia de que nosotros los argentinos somos argentinos porque estamos en contra de los bolivianos, o que los bolivianos son bolivianos porque odian a los chilenos, por la guerra de los Pacíficos, o nosotros por Malvinas odiamos a los chilenos, o el mexicano en contra del norteamericano, así. Esa nacionalidad xenófoba, esa nacionalidad de derecha, esa nacionalidad chauvinista, digamos, genera, ¿no es cierto?, una identidad, genera una conciencia en virtud de un alter ego, de una oposición con otro con el cual se dialectiza, ¿verdad? Entonces, nosotros somos argentinos porque estamos en contra de, nosotros somos españoles porque estamos en contra de, nosotros somos franceses porque estamos en contra de.
En ese sentido, la identidad genera una totalidad. Esa totalidad se totaliza y se cierra excluyendo. Entonces la totalidad genera la categoría de la exterioridad. ¿Qué es la exterioridad? Todo aquello que ha quedado fuera de esa totalización. Entonces siempre en Occidente se ha generado ese tipo de totalización. ¿Por qué? Porque no existía la conciencia griega sin el bárbaro. Si el bárbaro no existiera, el griego lo inventaría, porque el griego necesita, para establecer la estructura de su identidad, sentirse superior al bárbaro, o sentirse distinto al bárbaro, como que está cortado con otra tijera, como que ontológicamente su identidad se ha configurado de otra manera. Entonces, en ese sentido es que Occidente tiene esa tradición que va a culminar después en la xenofobia y en el pensamiento de derecha, en el pensamiento de exclusión. Esto se da claramente porque los autores de derecha todo el tiempo están dialectizando entre civilización y barbarie, entre la ciudad de Dios y, por ejemplo, el paganismo. De hecho, la lógica del cristianismo imperial, medieval, es justamente una lógica civilizatoria. ¿Cómo se llama el libro de San Agustín? Civitas Dei, la ciudad de Dios, Civitas Dei, ¿no? Y la civitas tiene una lógica, que es la lógica civilizatoria. Y la lógica civilizatoria consiste en que el cristiano debe participar de unos usos y unas costumbres del Imperio Romano. Y aquel cristiano que no amolda su vida a los criterios del Imperio Romano no tiene derecho a establecerse dentro de la ortodoxia. Sí, Tere, sí. Esa es una lectura que también se puede hacer de ese libro, pero la principal lectura es que la ciudad de Dios está pero como en otra dimensión, o sea, es una vivencia, un camino espiritual, una unidad de ciudadanos que espiritualmente están unidos en Cristo. Entonces, Así es. Civitas Dei se puede traducir como cuerpo de Cristo también. No necesariamente es un libro político, sino No, un libro sobre todo espiritual, porque no es tanto de civilización, sino de una realidad trascendente que se puede vivir en este mundo. La ciudad de Dios es un libro de antropología teológica, ¿no? Pero hay capas discursivas en las cuales subyace una lógica civilizatoria, por ejemplo, cuando Agustín es uno de los primeros que tiende a justificar la guerra santa, es decir, la lucha armada de los cristianos, digamos. Agustín es tan complejo, tiene tantos textos y es tan abierto en sus maneras de presentar las cosas que bueno, muchos han tomado cierto Agustín para sostener unas cosas, otros han tomado Agustín para sostener otras cosas. Lo cierto es que la lógica civilizatoria del cristianismo medieval se hizo a base de la exclusión. Entonces, ¿qué es el pagano? El pagano es el que vive en el pago. ¿Qué es el pago? El campo. Entonces, la lógica cristiana es una lógica de ciudad, de civilización. Y lo que queda fuera del cristianismo, extramuros, es el pagano. El pagano es el que queda fuera, el que vive en el pago, el que viene del pago, digamos, ¿no? Luis Martínez, ¿puedes cerrar tu micrófono? O no sé quién es. Bueno, esta lógica de exclusión, esta lógica de que nosotros nos totalizamos de tal manera que siempre dejamos a alguien afuera, ¿no es cierto? Que siempre, o sea, siempre tiene que quedar alguien afuera, ¿no? Entonces, establecemos la ortodoxia dejando afuera al hereje. Establecemos la lógica civilizatoria dejando afuera el bárbaro. Entonces, esa dialéctica entre civilización y barbarie es la dialéctica entre la totalización y la exterioridad. Claramente, el concepto de exterioridad o de alteridad o de alter ego nos va a mostrar a nosotros que esa lógica civilizatoria que está basada en el hecho de la exclusión
ha generado nacionalidades que siempre dejan a alguien afuera. Entonces, la nación griega, como nacionalismo griego, la patria griega, no incluía ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los esclavos, ni a los extranjeros. Esa lógica de exclusión no tiene nada que ver con el espíritu del hebreo, porque el hebreo se constituye en base al otro. El otro forma parte de la organicidad de la propia identidad. Esto ya lo hemos estudiado mucho nosotros, porque la categoría del otro es fundamental para la ética semítica. La categoría del otro. Entonces, las nacionalidades que surgen al calor de ese liberalismo europeo moderno, surgen en base a la exclusión. Entonces, hay un paradigma de mexicano. Mexicano es el machote, mexicano es el machote, el varón, ese es el mexicano, ese es el paradigma de la mexicanidad, digamos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, todo aquel que no participa de esa estructura, ¿no? Por ejemplo, en el México machista, por ejemplo, el homosexual no es propiamente un mexicano, porque no participa de todos los derechos cívicos que tiene un mexicano, digamos, ¿no? Eso es lo que el progresismo ha ido advirtiendo en la lógica de la exclusión, que es la lógica del nacionalismo xenófobo, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos que advertir esa lógica y decir, de última, bueno, seré xenófobo y seré un cristiano xenófobo y viviremos dentro de la xenofobia, pero siendo conscientes de que nuestra lógica es la lógica de la exclusión. Es una manera de pensar, ¿no? O advertimos ese problema y tratamos de solucionarlo de otra manera, sin caer en la lógica progresista. Pero esa es la lógica que se ha ido configurando desde Grecia hasta la modernidad. Nosotros vamos a plantear, evidentemente, una patria expandida. ¿Qué significa una patria expandida? Que todos los ciudadanos son partícipes de los derechos cívicos. Y por si no quedó claro, cuando dije todos, cuando digo todos, son todos. Y cuando digo todos, son todos. Y todos son todos, es todos. Todos son los homosexuales, todos son los que pertenecen a otras identidades, todos son los que se autoperciben como quieren, todos son los niños por nacer, todos son las mujeres, todos son los negros, todos son los indígenas, todos son los extranjeros, todo aquel que forme parte del suelo nutricio a través de la cual se va cohesionando la patria, tiene derechos cívicos. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar a nadie afuera de ese eje vertical de la política que es la patria, y la patria como casa común. ¿Sí? O sea, la categoría de la exterioridad siempre nos va a plantear un nacionalismo de exclusión, y lo que está buscando, por ejemplo, el Papa Francisco es un nacionalismo de inclusión. Un nacionalismo de inclusión es un nacionalismo que no está hecho a base de la exterioridad, sino a base de la otredad, de abrigar la diferencia del otro y cobijarla en el seno del amor. ¿Sí? Esa inclusión del otro en tanto que otro en el amor, nosotros le llamamos justicia. La justicia es reconocer en el otro la dignidad de persona humana y darle su derecho al otro. Entonces, ningún pensamiento justo puede excluir del otro su derecho, marginarlo, excluirlo de la lógica de la humanidad, no de la lógica de la civilización. Nosotros no vamos a hablar de civilización porque la lógica de la civilización necesita dialectizar con la lógica de la barbarie. Entonces Sartre, en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, dice: Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos. O Marx dice: el capitalismo llegó al mundo chorreando lodo y sangre. Entonces nosotros no vamos a construir ninguna identidad, ni chorreando lodo y sangre, ni fabricando esclavos y monstruos. Es decir, nuestra identidad no se va a configurar en base a la barbarie.
esa lógica de nosotros somos los ortodoxos y ellos son los herejes, a los herejes hay que quemarlos, a los herejes hay que perseguirlos. Esa es una lógica civilizatoria romana, está dentro del esquema romano, de la estructura civilizatoria heleno-romana de pensar. Pero nosotros vamos con el judaísmo a encontrar una nueva lógica de cohesión de la sociedad que ya no es la civilización, sino la humanidad. Por eso vamos a estudiar la justicia, en dos aspectos fundamentales. La justicia, entonces, es el analogado principal. No puede ser la libertad, porque la libertad del patrón nunca es la libertad del obrero. El obrero nunca tiene la misma libertad que la del patrón, porque nunca tiene las condiciones de posibilidad del correlato de fuerza para poder aguantar las embestidas del avance del patrón sobre los derechos del obrero. Entonces la libertad, como no es un fin en sí mismo, no puede ser nunca el analogado principal, no somos liberales. Pero la igualdad tampoco, porque esa igualdad que se desarrolla por fuerza del Estado, a través de la violencia del Estado, tampoco es una igualdad justa, porque prescinde de la libertad de los individuos. Entonces la categoría fundamental de la política no puede ser la libertad, ni la igualdad, tiene que ser la justicia, porque en la justicia los individuos son libres y en esa libertad son iguales. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hablar de la justicia. Nosotros vamos a sostener el justicialismo. No vamos a sostener ni el liberalismo ni el comunismo, sino el justicialismo. Digamos. Entonces, ¿qué es la justicia conmutativa? La justicia conmutativa es la que regula las relaciones jurídicas entre las personas físicas o morales y se rige según un criterio de igualdad aritmético. ¿Qué significa aritmético? Que en la justicia conmutativa todos son tratados como iguales. Frente a la ley, todos son vistos como personas humanas, y no hay personas de primera y personas de segunda. En los intercambios de diversos géneros se debe dar exactamente el precio de lo que se recibe, o, más en general, lo que se ha quedado obligado a dar por una prestación profesional, etc. Es decir, la justicia conmutativa es aquella que da exactamente aquello que debe. Hay un quantum, hay una cantidad que se debe, y se da exactamente lo que se debe. O sea, la proporción es el quantum. Es la justicia de las relaciones interpersonales, ya sean humanas o jurídicas. Es la decisión permanente de la persona privada de dar a otra persona privada lo que estrictamente le corresponde, observando una igualdad absoluta entre lo que se da y lo que se recibe. Conmutaciones e intercambios, por ejemplo, la compra-venta, pero se aplica a otras materias. No es más estricta que la legal o la distributiva. Su lesión obliga a restituir. Entonces, si yo no le doy al otro lo que le corresponde, yo estoy lesionando su integridad económica. Y entonces se me exige a mí que yo se lo retribuya. ¿Sí? Y la retribución de la lesión económica es claramente un acto de justicia restitutiva. Yo le estoy restituyendo al otro el derecho que le he quitado. Pero entendiendo que el derecho del otro es un derecho natural, es decir, el otro, en tanto que persona humana, tiene inalienablemente sus derechos humanos. Y toda persona tiene esos derechos humanos, no importa cuál es su estilo de vida, porque ninguna persona humana tiene derechos humanos por su estilo de vida, ni por la religión que practique, ni por el sexo, ni por el género, ni por la raza, ni por el color de piel, ni por la manera de vivir, ni por la ideología, ni por la política a la que pertenece. Entonces, como toda persona humana tiene derechos humanos, de suyo, que si yo le quito su derecho, entonces la justicia retributiva implica el resarcimiento de la lesión que yo le he hecho al otro. La lesión humana, la lesión simbólica, la lesión psicológica, la lesión social, la lesión económica. Conmutaciones e intercambios, por ejemplo, la compra-venta, pero se aplica a otras materias. No es más estricta que la legal o distributiva. Su lesión obliga a restituir. Es más fácil determinar la materia de la restitución, por lo tanto, la obligación de restituir
urge más. Se fundamenta en la singularidad de cada persona como portadora de derechos y deberes, y supone la igualdad radical de todos los hombres. ¿Qué significa igualdad radical? Que todos los hombres en raíz tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? Hay una relación partis ad partem, de un individuo a otro. Los derechos que tiene cada una de las partes, humanos, naturales, políticos, contractuales, deben ser totalmente respetados, ¿no? En la vida empresarial, como en la entera vida humana, tienen lugar un sinfín de intercambios. Algunos se realizan con contratos formalizados, muchos otros surgen de pactos verbales que van desde asuntos importantes hasta acuerdos en cosas de menor cuantía. Una parte muy importante del comercio y de los negocios descansa sobre el valor de los contratos y la obligación de cumplir lo que se ha acordado en ellos, ¿sí? Es decir, la proporción de la justicia conmutativa es dar aquello que se ha acordado. Si yo contrato a Tere para que ella me haga una mesa, y ella hace la mesa y yo le digo que le voy a pagar $100 por la mesa, si yo le doy $90, no estoy siendo justo, no estoy dándole a Tere lo acordado, ¿sí? Ahora, una cosa es la justicia, otra cosa es la amistad. ¿Por qué? Porque Tere puede hacerme una denuncia para que yo le pague los $100 que le debo. Si la justicia me interpela para que yo le pague a Tere los $100 que le debo, yo le doy los $100 a Tere. Pero eso no es un acto de amor mío. Yo no le estoy dando los $100 por amor, sino por obligación. Entonces eso no me hace una buena persona. Esa es la diferencia entre la ley y la ética. Si yo tengo que cumplir con mi obligación porque el Estado me está obligando, yo no soy una buena persona. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Entonces ahí tenemos la justicia legal y la justicia como virtud. La justicia legal es aquella a través de la cual un individuo restituye al otro lo suyo por la fuerza del Estado, y la justicia como virtud es la eterna y perpetua voluntad interior de darle a cada uno lo suyo. Entonces yo en este caso, si yo le pago a Tere los $100, no le estoy pagando los $100 por virtud, sino por la ley. Entonces estamos en la justicia legal y no en la justicia como virtud. La justicia como virtud forma parte de la ética y la justicia legal forma parte de la política, ¿se entiende? Entonces hay que distinguir estos términos porque no todo el que cumple con la ley es buena persona, pero sí toda buena persona debe cumplir con la ley. Eso sí. ¿Cuáles son las obligaciones de la justicia conmutativa? No quitarle lo que le pertenece a otro, tanto por ser derechos inherentes a la persona como por razón de derechos adquiridos. Las derivadas de los intercambios propiamente dichos, como la compra-venta o el arrendamiento, y acciones encaminadas a igualar de nuevo situaciones cuyo mantenimiento es injusto por atropellar derechos ajenos. Por ejemplo, cuando yo privo a otro de su libertad, cuando yo privo a otro de su igualdad frente a la ley, cuando yo privo a otro de su propiedad privada, o cuando lo privo de su vida. Bueno, ¿cuáles son las acciones que son contrarias a la justicia conmutativa en el ámbito empresarial? Efectuar ventas con fraude, pagar salarios injustos, no pagar las deudas en el plazo acordado, elevar los precios a costa de la ignorancia o la necesidad del obrero, sobornar para viciar el juicio de los que deben tomar decisiones conforme al derecho y aceptar sobornos, extorsionar exigiendo coactivamente algo a lo que no se tiene derecho, apropiarse de los bienes sociales de una empresa o emplearlos sin permiso para usos particulares, llevar a la empresa a la quiebra de modo fraudulento, no gestionar los asuntos con diligencia, efectuar gastos excesivos o despilfarrar los recursos administrativos, falsificar cheques o facturas, infligir voluntariamente un daño a la propia empresa o a otras propiedades privadas o públicas, no restituir o reparar el haber realizado una injusticia, ¿no? Negarse a reparar el daño. Bueno,
En ese sentido, entonces, la conmutación se da entre personas, pero no en esta particular relación. Lo específico es dar para recibir, ¿no? Do ut des. Lo buscado primariamente por los sujetos inmediatos del intercambio es recibir una cosa a cambio de la otra. La justicia conmutativa exige igualdad en el valor de las cosas intercambiadas con independencia de quienes sean los sujetos del intercambio. En ese sentido, hay una cierta reciprocidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar un camión por un chocolate. No es recíproco el valor del camión con el valor del chocolate. Entonces, el ministro Borda desarrolló la ley Lerdo, que tiene dos vicios: el vicio de lesión y el vicio de imprevisibilidad. El vicio de lesión se da, por ejemplo, cuando en el intercambio yo me abuso de la necesidad de otra persona. Entonces la otra persona necesita comer y yo me abuso de esa persona, ¿no es cierto? Y le compro un celular que sale $100, se lo compro a 300 pesos. Como esa persona se muere de hambre y necesita comer, me da su celular por 120 pesos. Entonces la ley me puede ajusticiar, porque me puede decir, mirá, te aprovechaste de una situación de necesidad de la persona, fuiste injusto, lesionaste su integridad económica. O la imprevisión, por ejemplo, yo hice un acuerdo sin contemplar la inflación, pero cuando se baja la inflación, yo quiero seguir manteniendo el precio alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tener en cuenta los vaivenes de la economía, sobre todo en economías tan dispares y tan fluctuantes como la economía latinoamericana. Entonces, la justicia conmutativa es aquella a través de la cual se complace uno en darle al otro lo que le corresponde, habiendo acordado cuestiones justas, ¿no? Habiendo acordado cuestiones justas. Es decir, no todo lo que se acuerda es justo. O como diría Kant, no todo contrato es un contrato. Kant dice, business ad business. Negocios son negocios. Nosotros lo cuestionamos a Kant y decimos, bueno, sí, pero no todos los negocios son justos, no todos los contratos son justos. Entonces, examinar la justicia de los contratos es propiamente el derecho de la justicia conmutativa, que implica también el principio de reciprocidad en los términos de intercambio, que lo vimos en el curso de Aristóteles. Ese no es algo que vayamos a ver ahora, el principio de reciprocidad en los términos de intercambio, ¿sí? Pero es un principio fundamental de la ética de Aristóteles. Y vamos a la justicia distributiva. La justicia distributiva, que es también central, regula la relación entre la comunidad y sus miembros. En la distribución del bien común debe observarse un criterio de igualdad proporcional. Ya no es una igualdad aritmética, sino que es una igualdad geométrica. No se da ni se exige a todos exactamente lo mismo, sino en proporción. Y acá entra en juego la equidad. Por ejemplo, Cristina Kirchner hizo una política donde le había dado subsidios al agua, al gas y a la luz a todos los argentinos. Y cuando digo a todos los argentinos, digo Recoleta y Barrio Norte. O sea que en Recoleta y Barrio Norte tenían el mismo subsidio que tenía la gente que vivía en La Matanza. Imagínate, Tere, que el presidente en México le dé subsidios a los barrios más ricos de México, para que los barrios más ricos de México no paguen la luz, el agua y el gas que tienen que pagar. Y que ese mismo subsidio lo reciban los pobres, la misma cantidad. Entonces, que los pobres y los ricos estén pagando la misma cantidad de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a sostener la justicia distributiva? No, que en realidad el que gana más tiene que pagar más impuestos y el que gana menos tiene que pagar menos impuestos. Esa es la proporción. ¿Por qué? Porque el impuesto se impone en proporción a las ganancias. Si el que vive en Barrio Solidaridad tiene que pagar lo mismo que el que vive en Barrio Tres Cerritos, entonces no estamos hablando de una proporción,
porque no se está contemplando las diferencias, ¿ven? Entonces, mientras que la justicia conmutativa contempla la igualdad frente a la ley, la justicia distributiva contempla la diferencia que hay entre las personas. Entonces, ¿qué es equidad? ¿Darle a todos lo mismo o darle a cada uno lo que necesita? Para eso hay que partir de esa diferencia. ¿Por qué? Porque el pobre necesita, el rico no necesita. Nadie le explicó a Cristina Kirchner que los ricos no necesitaban el subsidio. ¿O acaso el rico dice, mira, gracias por el subsidio, porque si no, no llegaba a fin de mes? ¿Algún rico, algún millonario está preocupado por cuánto sale el gas? ¿Por cuánto paga de gas o de luz? Ni siquiera se fijan cuánto pagan. Lo paga la mucama. ¿Sí? Ellos no están preocupados por cuánto llegó la boleta de luz. No les cambia el perímetro a ellos, si cambia, si sube, o sí, o les cambia el perímetro a ellos, o le cambia el bolsillo a ellos, cuánto están pagando de gas. Entonces, son cosas que si no se contemplan, nosotros hacemos políticas homólogas para todo el mundo y no trazamos la diferencia. Y trazar la diferencia es hacer política para los grupos. Eso es lo interesante. ¿Cómo yo le voy a dar al peón rural lo suyo si yo le doy al peón rural lo mismo que le estoy dando al obrero metalúrgico? Si yo no estoy captando la peculiaridad de las necesidades del peón rural. Entonces siempre nosotros tenemos que captar la peculiaridad de un grupo social y darle a ese grupo social lo que necesita, no darle a todos los mexicanos lo mismo, o darle a todos los colombianos lo mismo. O sea, es en función de haber captado, no establecido, de haber captado las diferencias y las desigualdades, que nosotros podemos restituir el derecho equitativamente. ¿Qué significa equitativamente? No darle a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Es en función de la necesidad que surge la proporción. La proporción es la proporción de la necesidad. Entonces, se contemplan las diversas posiciones, circunstancias, títulos y necesidades de los miembros de una comunidad. Contempla las relaciones totius ad partem del todo con las partes. El sujeto de derechos es la parte, el sujeto de deberes es el todo. Es la decisión permanente que inclina al que gobierna la comunidad a distribuir equitativamente los honores y las cargas entre sus miembros según sus capacidades, sus necesidades y sus méritos. El mérito no puede ser el único criterio, pero tampoco puede estar ausente, porque efectivamente una persona que trabaja nunca puede tener menos dinero que la persona que no trabaja. ¿No? Una persona que tiene planes sociales nunca puede tener mayor bienestar económico que una persona que trabaja. Si en una sociedad sucede eso, esa sociedad es injusta. No lleva consigo entonces una igualdad absoluta, sino proporcional. Entonces, por eso hablamos que la igualdad no puede ser un criterio absoluto, porque el criterio absoluto es la justicia, y la justicia distributiva es igual en cuanto que proporción, no en cuanto que absoluto. La igualdad absoluta es injusta, entonces el socialismo es injusto en ese sentido. Ordena las relaciones Estado-individuo. El ejercicio de esta justicia es de excepcional interés para facilitar la justicia social, pues debe considerar la igualdad fundamental de todos los ciudadanos, con los que aminoran las desigualdades sociales. La justicia distributiva tiene que favorecer el reparto justo de los bienes económicos, políticos, culturales, etc. Regula las relaciones de la autoridad con los subsidios a través de la ayuda social, ¿no? A través de la ayuda social el Estado puede paliar necesidades fundamentales de un mexicano, de un argentino, pero entendiendo que el Estado solo debe hacer por el ciudadano aquello que el ciudadano no puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, hoy escuché a Petro. Petro es candidato a presidente de Colombia, es el socialista de Colombia, y él dice que para sanear las necesidades de alimentos, lo que tiene que hacer el Estado es comprar alimentos y dárselo a los pobres. No generar condiciones para que los pobres puedan generar por sí mismos la satisfacción de sus necesidades, sino comprar la comida y llevarles la comida.
¿Pero qué es eso? ¿Se dan cuenta? O sea, es como que no quieren que el trabajador dependa de su trabajo, quieren que dependa de las dádivas del Estado. Y esa posición de generar una clase media atada con alambre, es decir, una clase media subsidiada que depende de las dádivas del Estado, cuando viene un gobierno liberal que les quita el subsidio, entonces esas personas a los 2 días son pobres de nuevo, porque no es un desarrollo, no es un desarrollo justo, no es un desarrollo real, no es una riqueza real. Aquel que se hizo de clase media solamente por dádivas del Estado no es auténticamente un progreso, no ha progresado verdaderamente. Entonces, por ejemplo, viene el gobierno de Macri, quita el subsidio a todos los que tenían el subsidio y 4 millones de pobres en la Argentina. Macri generó 4 millones de pobres nuevos en la Argentina en una semana. ¿Cómo puede ser que la inercia de un desarrollo auténtico se disuelva en una semana? Porque no era un desarrollo auténtico, porque no era un progreso auténtico de las clases medias. Eran clases medias que estaban subsidiadas. Y estaban subsidiadas significa que el subsidio se ha eternizado, no que el subsidio sirvió para restituir a la clase media en la autonomía de su trabajo, sino para perpetuarla como dependiente del Estado. Entonces el populismo hace de la clase media clientelismo político. ¿Y qué es clientelismo político? Que la clase media no puede ser clase media si no gobierna el político zurdo de turno. Entonces, ¿dónde está el clientelismo político? Que la gente sabe que si no vota al zurdo, pierde el plan. Pero eso es un cliente político, no es propiamente una autonomía del trabajador. Entonces, la concesión positiva de subsidio es que hay que ayudarlos, pero no eternamente, sino hasta que puedan depender de sí mismos. En ese sentido, nosotros criticamos al liberalismo, porque el liberalismo dice, no has de ayudarlos. En cambio, nosotros decimos, sí has de ayudar, pero no ayudarlo para que dependa del que ayuda, sino ayudarlo para que dependa de sí mismo, porque el objetivo de la ayuda es que dependas de vos mismo, que el trabajador dependa de su trabajo. El objetivo es la autonomía del trabajador. La justicia distributiva regula las relaciones de autoridad. El sujeto activo al que la ejerce es el gobernante. Se trata de una virtud propia del gobernante. ¿Por qué? Porque es el gobernante el que tiene que redistribuir la riqueza. Nosotros siempre decimos que el capitalismo sabe producir riqueza, pero no quiere redistribuirlas. O sea, vos le preguntas a Milei, ¿cómo se produce riqueza? Y Milei sabe cómo producir riqueza. Lo que Milei no quiere es redistribuirla la riqueza. El socialista sabe cómo se redistribuye la riqueza, pero no sabe cómo generarla la riqueza. ¿Y cómo vos vas a poder redistribuir algo que no generaste? ¿Qué padre de familia puede gastar más de lo que produce? Entonces, este pensamiento que estamos enseñando nosotros es el que nos permite producir riquezas y redistribuirlas. Por eso es un pensamiento de tercera posición, porque no cae en el vicio del liberalismo y no cae en el vicio del comunismo. ¿Entienden? Sí, eso es propiamente una tercera posición. ¿Sí? Y es tercera posición no porque está en el medio de las otras dos, porque la verdad no es la síntesis de dos errores, sino porque viene después de la segunda. Es una mirada superadora de las dos visiones anteriores, de la izquierda y la derecha, digamos, ¿no? Por eso no es una postura de centro, porque la postura de centro toma el error de izquierda y toma el error de derecha y hace una síntesis. Esta tercera posición no es una postura de centro. Nosotros no somos de centro, digamos. Los deberes y derechos entre individuos y empresas no se limitan al intercambio contractual de bienes con cierto valor económico. Existen bienes o cosas ventajosas y también cargas que competen a la empresa globalmente considerada que se distribuyen entre sus competentes. La justicia distributiva consiste en el reparto de cargas y ventajas según criterios equitativos.
los problemas de justicia distributiva se extienden a temas tan variados como la selección y promoción del personal, a la distribución de puestos de trabajo, el reparto de fondos generados, las personas que han de ser despedidas en caso de producción del personal, etc. Por ejemplo, si la empresa está aumentando sus ganancias, ¿es justo que los trabajadores de la empresa también aumenten su salario? ¿O todo el crecimiento económico que tiene una empresa solo debe redundar en el bolsillo del dueño de la empresa? ¿Se dan cuenta? Ahora, si no hay un crecimiento en la empresa, ¿el Estado puede obligar a la empresa a que le pague más al obrero? No. El Estado tiene que promover primero las condiciones para que la empresa pueda producir y ganar mejor. Y ahí sí el Estado puede obligar a la empresa a que aumente los sueldos. Pero si la empresa no está produciendo más riqueza, ¿de dónde va a sacar el resto para aumentar los salarios? Digamos, ¿no? El salario siempre debe ser proporcional al trabajo y a la ganancia. Bueno, no vamos a entrar al concepto de plusvalía de Marx, ¿no? En ese sentido. Bueno, para tener una clara concepción de la justicia distributiva hay que entender varios errores. Por ejemplo, no tenemos que discriminar a ningún trabajador por asuntos personales. Raza, sexo, religión, ideología, color de piel. Si el único criterio para emplear a una persona es su fuerza de trabajo. Si vos en vez de contemplar su fuerza de trabajo decís, no es negro, yo con negros no. O no es mujer, o no es varón, o no es homosexual, o es esto, o es lo otro. El único criterio para contratar una fuerza de trabajo es la fuerza de trabajo. Es que la persona sea competente para ejercer el trabajo. Si yo necesito un pintor, tiene que saber pintar. ¿Qué me importa a mí lo que hace en la cama? ¿Se entiende? A mí lo que me interesa es que sepa pintar. Si yo necesito un pintor, tiene que saber pintar, tiene que estar cualificado para pintar. Lo que tiene entre las piernas no puede ser un criterio ni para excluirlo por parte del empresario, ni para incluirlo por parte del Estado. No sé si me entienden. Ese cupo por género, donde te incluyen por lo que tenés entre las piernas. Digamos, no existe eso. Lo que existe es el criterio cualificado. Y el criterio cualificado es el criterio que ejerce la propia necesidad de la función y el rol que vas a ejercer como trabajador. Si vos estás preparado y sos homosexual, tenés derecho al trabajo. Y si no te lo dan, te están discriminando. Ahora, si sos homosexual y no estás preparado para el trabajo, el empresario tiene derecho a reclamar si el Estado te obliga a que lo incluyas porque es homosexual. ¿Se entiende? Porque el criterio tiene que ser que la persona tiene que estar preparada. Y si está preparada y es judía y vos sos católico, lo lamento, lo tenés que contratar. Y si está preparada y es ateo y vos sos evangélico, lo lamento, lo tenés que contratar. Y si está preparada y es homosexual y vos sos xenófobo, lo lamento, lo tenés que contratar. ¿Por qué? Porque el criterio es la cualificación, el criterio es que el trabajador esté cualificado para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si es el mejor para hacer lo que tiene que hacer, a vos no te importa ni lo que piensa sobre Dios, ni lo que hace en la cama, ni el color de piel, ni lo que piensa sobre la vida, ni sobre... Sí, Tere. Pero también se pide a los trabajadores que cumplan con un reglamento y con los principios y valores de la empresa, la misión, visión, objetivos, y que independientemente de lo que vivan a nivel íntimo y privado, a nivel empresarial, laboral, vivan pues los valores de la empresa, ¿no? Pero porque considera el empresario que esos valores hacen al funcionamiento correcto de la empresa. Pero eso no tiene nada que ver con su vida privada, porque la vida privada del trabajador no afecta al funcionamiento de la empresa. ¿Se entiende? Exacto, exacto. Pero aquellos principios, sí, por ejemplo, yo digo, mira, vos tenés que ser una persona honrada, respetuosa y puntual. Ese es un principio y un valor que hace que mi empresa funcione. Si el trabajador llega tarde y es irrespetuoso, no tiene derecho a reclamarme cuando yo lo eche. Es decir, no, me está discriminando. ¿Por qué? Y bueno, porque yo en mi libertad me quiero despertar a las 12. Bueno, pero ¿a qué hora tenés que entrar a trabajar? A las 10.
Y bueno, pero es que yo soy libre de despertarme a la hora que yo quiera. Bueno, sí. Entonces él también es libre de cuidar su bolsillo y echarte porque no cumplís los horarios, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer esas distinciones, ¿entiendes? Profe, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta o Con todo gusto. una alusión? Perdón, no sé si lo interrumpo. No, Julio, dale, te escucho, hermano. Hace poquito hubo un caso en Argentina, usted lo debe haber escuchado, de esta chica que, bueno, ella en sus redes sociales se manifestaba como claramente, bueno, a favor del aborto y era feminista, y el dueño, no sé si era una concesionaria, le dijo, le explicó que no la podía contratar justamente porque, bueno, le hizo una alusión al ambiente que se vive dentro de la empresa y le dijo, en algún momento los hombres te van a hablar, decir una cosa y vos lo vas a tomar como una agresión. Bueno, por ahí después lo busco y se lo muestro en el grupo, pero bueno, se lo quería mencionar simplemente. Gracias. Bueno, eso es una discriminación, porque que la mujer sea feminista no implica necesariamente que la mujer sea una quisquillosa, una histérica, una mambera, que tenga problemas con los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un prejuicio. Es como sostener que si sos provida, entonces vos amás a los niños. Entonces todos los provida aman a los niños y no son violentos con los niños. Y si sos feminista, odias a los niños. Esa es una discriminación que surge de un prejuicio. Vos no podés Correcto. probar, vos no podés probar la conducta de una persona por el color del pañuelo que tiene en el cuello. O sea, la conducta de una persona nunca se prueba por la ideología a la que pertenece. Entonces es como decir, mirá, vos sos peronista, no te puedo contratar porque los peronistas son chorros. Como son ladrones los peronistas y votan a ladrones, son ladrones. Y como todos los peronistas están a favor del robo, entonces yo no te contrato porque si no vos me vas a robar a mí. Ese razonamiento es similar. Eso es un prejuicio, eso no es un razonamiento. ¿Se entiende? Es como que yo le diga, mira, vos sos liberal, y los liberales son fachos, y los fachos son violentos, y yo no quiero violentos en mi empresa. Pero ¿cómo sostengo eso yo? Yo no puedo sostener ninguna postura con un prejuicio. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio. Por eso en los recursos humanos hay entrevista, y en la entrevista hay un psicólogo que analiza el perfil de la persona. No es que vos tenés que llamar al ideólogo porque se resuelve la moral en la ideología. La moral no se resuelve en la ideología. La moral se resuelve en la conducta de la persona. Y yo conozco mujeres que son feministas y aman a los niños y los cuidan a los niños más que cualquier otro provida. Y conozco provida que odian a los niños y que ven a niños por la calle muertos de hambre y los vi. Estaba afuera de la catedral el niño. Y esta señora es una famosa provida. Le pidió a la policía que lo saque al niño porque daba mal aspecto a la catedral, que el niño esté ahí afuera. Pero es provida. Todos los provida aman a los niños. Y todas las feministas odian a los niños. No, si ustedes van a hablar conmigo con ese prejuicio, no están entendiendo nada de filosofía. Porque en la filosofía hay que razonar. En la Bueno, filosofía hay que pensar. usted es salteño y vio que fue conocida el caso de una legisladora, creo que era justicialista, y eso a los que somos peronistas nos chocó bastante, que dijo que no sé si en el shopping había mucha gente pidiendo y que ella se sentó a comer en un lugar e hizo el comentario bueno, como que el shopping había, en los últimos tiempos, digamos, se había enrarecido porque había muchísima gente que entraba a pedir. Y la verdad que digamos, a ver, creo que para una persona que no cultiva nuestros principios, uno puede decir, bueno, está bien, pero una persona puede sentirse molesta de que le vayan a pedir. Pero en este caso a mí me chocó porque era una persona de una ideología humanista, supuestamente. Ahora, a mí me choca que diga eso cualquiera, ¿no? Sea liberal, conservador, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque está suponiendo que hay contextos en los cuales la pobreza es tolerable y hay contextos en los cuales la pobreza es intolerable. ¿Y nosotros qué hacemos? Siempre respetamos al pobre, pero consideramos que la pobreza es indigna, no que el pobre es indigno, pero la pobreza es una situación que lesiona la dignidad humana. Entonces, el asunto no es
invisibilizarla la pobreza. El asunto es solucionar la pobreza. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. No como Macri, que había planteado crear un muro entre un barrio rico y un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires. Había una ciudad de Buenos Aires, hay un barrio que es riquísimo, y al lado hay un barrio muy pobre. Entonces la gente del barrio rico le decía a Macri que haga una pared, un paredón, para que la gente del barrio pobre no se meta a la gente, a los barrios ricos. Y se planteaba hacer un muro. O como el Entonces, genocida Bussi, ¿se acuerda del genocida Bussi que agarró y recolectó, no sé cómo se dice, juntó a todos los mendigos y los llevó ¿no? a otra provincia, si no me equivoco? Claro, claro, no, 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 no. O sea, nosotros tenemos que partir siempre de que al otro lo hay que humanizar. Hay que humanizar. Con prejuicio, en filosofía no. En filosofía el lema es abajo los prejuicios. Porque en filosofía lo que hay que trabajar es el juicio, no el prejuicio. Y el prejuicio es resolver antes de conocer a la persona que la persona es buena o mala por cómo se viste, por la música que escucha, por la religión que tiene o por lo que sea, o por el color del pañuelo que lleva en el cuello. Esas son cosas que hay que superar humanizando a la gente. Humanizarlo a la gente es darse cuenta de que él es un ser humano, no es un facho, de que él es un ser humano, no es un liberal, de que él es un ser humano, no es una feminista, es un ser humano, no es un trosco, es un ser humano que piensa. Bueno, hay gente que piensa mejor y gente que piensa peor. Pero eso no es patrimonio de una ideología. Eso es lo que yo vengo renegando últimamente, ¿no? Que se piensa que para ser inteligente hay que ser liberal. Entonces todos se hacen liberales y piensan que son inteligentes porque dicen viva la libertad, carajo. No, eso no te hace ser inteligente. Y ser un socialista no te hace ser tonto tampoco. Vos podés ser socialista inteligente y liberal y un bruto. Vos podés ser feminista y ser tierna, y podés ser una provida y ser una maldita. Entonces esa idea de, ay, seguramente que es buena persona. ¿Por qué? Porque tiene pañuelo celeste. ¿Cómo es eso? Digamos, ¿dónde se aprendió a pensar así? Digamos, ¿quién les enseñó a pensar? ¿No? Entonces hay que salir un poco de ahí, ¿no? De vez en cuando hay que salir un poquito de ahí. Y yo no digo que no hay que argumentar, pero eso no es una argumentación, eso no es un argumento, ese es un prejuicio. Los prejuicios no colaboran a nada más que al odio, a la discriminación y a la destrucción del tejido social de México y de la Argentina, ¿no? Entonces nunca pongan la ideología de una persona por encima de la persona. Yo siempre les cuento lo mismo. Un amigo se puso de novio con una chica que ella milita en el feminismo. Y otros amigos dejaron de hablarlo porque se puso de novia con una chica, con esa chica. Dicen, no, se puso de novia con una feminista. ¿No? Entonces no se puso de novio con una persona, no se enamoró de la persona, se enamoró de una feminista. ¿Se dan cuenta? Entonces ese prejuicio de suponer que él se enamoró de la feminista, él no se enamoró de la feminista, se enamoró de una persona humana que tiene sentimientos, que tiene cariño, que tiene ternura, que lo besa, que lo quiere, que lo abraza. Se deshumaniza, ¿ven? Cuando yo digo él es el progre, ya lo estoy deshumanizando. Ya no es una persona humana que tiene sentimientos, que le puede doler lo que yo digo, que le puede sentir angustia por mi discriminación o por mi prejuicio. No es una persona humana, es un progre. Como decía uno de los militares que se encargaba de desaparecer personas en la Argentina, se acerca el filósofo José Pablo Feynman y le dice, oiga, usted desaparece personas, ¿se siente cómodo con lo que hace? Y el tipo le responde, yo no desaparezco personas, yo desaparezco subversivos. Bueno,
Yo soy de las personas que le tienen aberración a ese tipo de comportamientos. Entonces, acá el asunto no es qué pensás, el asunto es pensar. El problema de la sociedad hoy es que nadie piensa, que aceptamos ideologías de moda, pero las aceptamos, ¿sabes qué? ¿Cómo? Acríticamente, dogmáticamente. A priorísticamente ya hemos resuelto que esa ideología es la ideología que nos salva la vida, que nos da la identidad. Esa ideología te dice la música que tenés que escuchar, la persona que tenés que querer, a quién tenés que votar, cómo tenés que vestirte, qué tenés que decir, cómo tenés que hablar, el tipo de vida que tenés que tener. Esa ideología te dice todo. Y has resuelto en esa ideología todo tu modo de vivir. Eso no es pensar. Pensar es pensar, pensar es indagar, es cuestionar, es criticar, es examinar, es reflexionar, es poder es juzgar lo que se está diciendo y ver qué de esto me gusta, qué no me gusta, qué tomo, qué no tomo, qué se compara con la realidad, qué no se compara, qué pensamiento es justo, cuál es injusto, qué es una exageración, qué no es una exageración. Pensar es muy difícil. Fácil es agarrar un discurso y que en ese discurso se resuelva toda tu vida. Es decir, listo, yo soy liberal, entonces el liberalismo me va a decir todo. Me va a decir la clase de mujer que me tiene que gustar, el tipo de trabajo que tengo que tener, las ideas que tengo que tener de Dios, cómo tengo que pensar del hombre, cuáles deben ser mis valores. Entonces es fácil. Vos lo único que haces es tomar la decisión de elegir una ideología y la ideología te elige todo lo demás. Eso no es pensar. No se piensa así, no se vive así. Nadie vive humanamente la vida haciendo eso. Ni con el liberalismo, ni con el socialismo, ni con el progresismo, ni con el conservadurismo, ni con las feministas, ni con los providas, ni con nada. Con nada. Pensar es pensar. Pensar es pensar por mí mismo. Pensar es examinar por mí mismo. Y eso también pasa en el cristianismo, ¿no? No, yo decidí hacerme católico, así que ahora la Iglesia Católica me dice todo lo que tengo que hacer. Yo ya le firmé un cheque en blanco para que la Iglesia me diga todo. Ya, ahora la Iglesia piensa por mí, yo ya no necesito pensar, no necesito indagar, no necesito cuestionar, no necesito criticar, no necesito reflexionarme, examinar. Ya la Iglesia resuelve todo por mí. Ahora yo ya tengo que ir a la misa y el cura me va a explicar cómo tengo que vivir, qué tengo que pensar, qué pensar de Dios, qué es esta doctrina, qué es esto que dice la Biblia. El cura me explica todo. Yo ya está, yo ya resolví que ahí es donde me resuelven la vida a mí. Bueno, eso no es, así no es, no funciona así la cosa. Todo el tiempo tenés que preguntarte vos, por vos mismo, y examinar por vos mismo, y cuestionar por vos mismo. ¿Será esto verdad? ¿Será esto conveniente? ¿Será esta actitud la buena? ¿Será que hay que hacer eso? Y romper con ese gregarismo que yo hago lo que hacen todos los demás. Entonces, como todos los liberales son igual que yo tengo que hacer lo que hacen todos los liberales. Como todos los católicos hacen lo que hago yo, entonces yo tengo que hacer lo que hacen todos los católicos. No, hay que romper con eso. Y para romper con eso, la única herramienta para romper con eso es aprender a pensar, es pensar. Pensar, pensar por vos mismo, atreverte a pensar. Y pensar no es legitimar tus propios prejuicios. Pensar no es reafirmarte en tus prejuicios. Y decir, pensar es, yo voy a tratar de buscar razones para seguir pensando como yo pienso y seguir creyendo que mi ideología es la única. Justamente pensar es atreverse incluso a cuestionar el propio paradigma según el cual vos estás pensando y horadar el propio prejuicio a través del cual vos estás juzgando. Eso es aprender a pensar. Aprender a pensar es que tener pensamiento crítico es tener pensamiento autocrítico. Y tener pensamiento autocrítico es que uno también tiene que ser duro con sus propios pensamientos, con sus propias posturas y con su propia ideología. Y con su propia religión también. Sí. Profesor, disculpe. Entonces podríamos decir que el prejuicio surge de un malentendimiento de la doctrina, ya sea la propia o la externa, o sea, de un entendimiento muy superficial, pues. Porque, no, por ejemplo, de la totalización. Ok, perfecto. Vos totalizás. Entonces yo me hice reformado, entonces yo lo único que hago es comprar libros reformados para que sean los reformados los que me expliquen toda la vida. Ya está, yo ya no tengo que escuchar a nadie más. Como yo decidí, por un acto voluntarista, que la verdad está en la reforma, listo, nadie que sea reformado merece la pena que yo lo escuche seriamente. Pues está equivocado. Está equivocado, porque no es reformado. Y como no es reformado, está equivocado. ¿Por qué? Porque yo decidí que la verdad está en la reforma.
Pero no es así, no funciona así, nunca va a funcionar así. La humanidad no debe vivir así, no se vive así. No es así la cosa. La cosa es que yo también tengo que aprender a preguntarme todo el tiempo, ¿será que esta manera que yo tengo de evaluar la vida, esa es la mejor? ¿Será que hay otra que es mejor? Y siempre abrirse a la posibilidad de que hay una mejor manera de ver la vida, de que hay una mejor manera de pensar las cosas. Y por eso el otro es un otro, porque el otro trae una novedad. Yo no puedo decir, pero si este es un hereje, ¿no? Pero si este es un ateo. Entonces ya está, el otro dejó de ser un otro. El otro es el otentote que vos tenés que construir para reafirmarte como el poseedor absoluto de la verdad. Sí, Tere. Y por eso, mientras tanto todo el mundo aprende a pensar por cuenta propia, los pocos que se atreven tienen que ser valientes porque nos vamos haciendo de enemigos a lo largo del camino. Entonces, sea en el ámbito que sea, hay que atreverse a pensar por cuenta propia y cuando se trata de defender la justicia, defenderla aún delante de los injustos que un segundo antes están proponiendo cosas injustas, ¿no? O diciendo cosas falaces. Entonces uno se levanta y dice y corrige, aunque todo el mundo le aplauda al anterior porque tiene mayor liderazgo social o mayor fama o lo que sea, el disidente que con justicia habla y dice la verdad y propone una cosa diferente, lo tiene que hacer, aunque lo odien los demás. Por supuesto. El que quiera vivir con pensamiento propio y crítico va a terminar como Sócrates, ¿eh? O como Cristo. No van a terminar de otra manera. ¿Por qué? Porque ¿qué quieren los liberales? Rodearse de gente que repite el dogma liberal dogmáticamente o de personas críticas que se meten en el liberalismo para cuestionar lo que están diciendo todo el tiempo los liberales. Entonces, se va creando una especie de pensamiento gregario donde todos piensan igual. Entonces yo me hago amigo de los que piensan igual. Me enamoro de los que piensan igual. Me acerco a los que piensan igual. Escucho los que piensan igual. Veo películas de gente que piensa igual a mí. Leo libros de gente que piensa igual a mí. Entonces de a poco ese narcisismo te va destruyendo. El narcisismo te va destruyendo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, hasta el algoritmo de YouTube, hasta el algoritmo de Instagram, te va presentando gente que es igual a vos. Y de a poco vos vas pensando que el mundo es eso que sos vos. Que el mundo piensa como vos pensás. Que el mundo es como vos sos. Y que los que no son como vos son gente rara, gente muy rara, gente muy extraña. ¿Cómo van a vivir así? Estos, mira cómo viven, mira cómo se visten, mira cómo hablan, mira lo que escuchan, mira lo que hacen. Porque vos ya te resolviste que la totalidad es tu mundo. Has totalizado tu mundo. Entonces, en ese mundo totalizado, el que vive afuera del mundo, no forma parte del mundo. Es gente extraña, son alienígenas, son gente muy rara. ¿Por qué? Porque no piensan exactamente igual que vos, ¿no? Entonces, esa autoafirmación del dogmático, que se autorrefriega en su propio prejuicio, no sabe pensar, porque pensar no es reacomodar tus prejuicios, pensar es reexaminar tus prejuicios todo el tiempo. Eso es ser crítico. Ahora, el que es crítico termina como Sócrates, ¿no? ¿O ustedes piensan que yo me puedo meter al grupo de la feminista a cuestionarla y decir, che, mirá, pero esto que está diciendo vos es una burrada, porque esto es así, esto no es así? Me van a sacar venteando, como me van a sacar venteando, y me han sacado venteando los del movimiento Pro Vida. Porque los movimientos Pro Vida resulta que terminaron siendo en muchos aspectos conservadores, de derecha y xenófobos, y totalmente cuadrados y dogmáticos. Entonces entra una persona que piensa y que los quiere hacer pensar, no, este tipo es muy peligroso, este tipo nos viene a cuestionar nuestra catolicidad, nos quiere convertir, quiere que nosotros dejemos de ser nacionalistas, que no, nosotros vamos a seguir odiando a los homosexuales porque ellos son herejes que se tienen que ir al infierno, porque son gente muy perversa que corrompe a la sociedad y a la niñez. ¿Se dan cuenta? Entonces, al no poder pensar, necesitan rodearse de gente que no piensa. Como ellos no saben pensar y no quieren pensar, se tienen que rodear de gente que no piensa. Y la persona que piensa nunca va a poder establecerse en un gregarismo, porque la persona que piensa nunca va a ser igual a otra. Justamente el pensamiento crítico te hace diferente a los demás, no te disuelve en el anonimato de un grupo.
el pensamiento crítico te hace un individuo singular, único e irrepetible. Henry, sí. Buenas tardes, profesor, y a todos los compañeros del curso. Solo quería compartir algo que creo que es oportuno a lo que se está comentando. Y bueno, se los leo textualmente. Dice, no, los hombres no te crucificarán mientras por algún lado de tu flaca naturaleza te puedan mantener sujetos a sus cadenas. Uy, me sacó. No creo que estoy todavía. Sí, te escucho. Estoy todavía, ¿verdad? Ok. Sí. Cadenas, perdón. Mientras en algo cedas al miedo, al amor de la gloria, al dinero, a la vanidad, a la seducción del poder y de la carne, al prestigio de la opinión, al dogma de la patria y de la ley, al servilismo de la tradición, al yugo de la moral, de la familia y del gobierno, mientras creas en eso y lo acates, aunque sea un ápice, no te llevarán a la cruz. La cruz es para los hombres libres, para los que dicen con íntima certeza, Dios en las alturas y mi conciencia después de Dios. La verdad te hará libre, dice Jesús, y yo te digo, y el ser libre te llevará al suplicio. Mira de frente desde ahora el Calvario, no lo provoques, pero no lo esquives. Acostúmbrete a ir extendiendo tus miembros sobre la cruz y a que te los traspasen con los clavos del escarnio, de la incomprensión, de la calumnia, del insulto, de la burla y de la opresión. Ensaya a ceñirte desde ahora la corona de espinas y a que sus dardos te atraviesen las sienes. Así únicamente irá creciendo en ti el valor y la resolución de hacerte luminoso. Y así cuando llegue la cruz, en cualquiera de las 1000 formas que le han dado los hombres, te hallará apercibido y aquellos que te crucifiquen verán en tu faz la sonrisa y la gloria nimbarte las sienes. Y cuando traspasen tu costado, saldrá de él agua viva que les abra los ojos. Y cuando se apresten a oír tus gritos de socorro, llamando a Elías, oirán que estás cantando y loando a Helios, por haberte iluminado, por haber descendido a ti, por haberse confundido contigo. Y entonces exclamará gozoso y radiante, todo está consumado, toda impureza se ha consumido en mí. Mi corazón se ha vuelto luz y mi espíritu ha recobrado sus alas. Y entonces los hombres, los que te miren al pie de la cruz, dirán asombrados, en verdad este era hijo de Dios. Y esa luz penetrará en su noche y suscitará nuevos hijos a Helios, nuevas rosas para el jardín celeste. Creo que como que conecta muy perfectamente con lo que tú decías del precio del criterio propio, el precio de tomar las riendas de la vida y ceñirse, ¿verdad? Y con valentía decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso que es bueno y creo que hay un alto precio, como tú lo decías, a pagar, profesor. Gracias. Por supuesto. Gracias, Henry. Bienaventurados los que son perseguidos por el pensamiento de manada, por el pensamiento gregario. ¿O ustedes piensan que hoy a mí me preocupa que los católicos hagan un videíto por día en contra mía? Todo lo contrario, para mí ya eso es una cocarda. Que aquellos que hacen la O con un vaso hagan un videíto en contra mía por día, para mí que eso es un premio. Y yo les agradezco que ellos le dejen claro a la comunidad que yo soy muy distinto a ellos, que soy muy distinto, que estoy muy lejos de ellos. Porque justamente la singularidad radical de la que habla Manet Tertulian es esa petición de principio, de decir, yo voy a pensar por mí mismo. Ellos, con su santa inquisición, ellos con esos torquemadillas que tienen, que son esos ídolos de barro que se generan en Internet, no me van a demarcar a mí lo que yo tengo que hacer, ni lo que yo tengo que decir, ni lo que voy a pensar. Ninguna de sus censuras me va a hacer correr ni 2 centímetros del camino que yo estoy siguiendo. Y eso es hacer filosofía. Por más que estos que leen a Sócrates hubiesen condenado a Sócrates a la cicuta. Y estos que aman la verdad son los fariseos que hubiesen pedido la condena de Jesús.
Me voy a preparar la clase que viene para Aristóteles, se las voy a mandar, quédense tranquilos que al curso de doctrina social les voy a mandar la clase, el link para que estén en la clase de Aristóteles que empieza en 1 hora, ¿sí? Así que nos vemos porque seguimos con más filosofía, ¿sí? Nos vemos enseguida.